y dice que la razón por la cual él ha pospuesto esta visita era para ahorrarles una gran reprimenda, dice en el versículo 23. Él pospone su visita porque no quería llegar en desánimo, porque la iglesia aparentemente tenía problemas que no habían corregido, ¿cierto? El versículo 23 dice que no quería llegar allí otra vez a tener ese tiempo directo de corrección, ese tiempo de choque, ¿cierto? Con los corintios allí. Y entonces uno mira el versículo 13 de este capítulo 1, que es el contexto de lo que estamos viendo, y dice Pablo se defiende de algunos corintios que aprovecharon esta situación, ¿cierto? Esta pospuesta de la visita de Pablo a la iglesia de Corinto, y algunos allí empezaron a criticarle, dice. Algunos empezaron por hacer un cambio de planes, entonces algunos tenían dudas acerca de su compromiso con la iglesia, algunos empezaron a hablar probablemente de su poca sinceridad a la iglesia, inclusive empezaron a insinuar que probablemente el apóstol no planeaba ir allí a visitarles, ¿cierto? El versículo 13 dice, porque no escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, el apóstol empieza a defenderse de algunas acusaciones que estaban pasando allí de algunas personas en Corinto, ¿cierto? Que estaban empezando a colocar, a ponerlo a él en una posición de pronto de lo que hablábamos ahorita, de que no era sincero, de que no era comprometido con la iglesia, por él haber pospuesto su viaje, ¿cierto? Habían personas que automáticamente tomaron esto y empezaron a manipular allí en la iglesia para colocar a Pablo en contra de lo que de la iglesia, ¿cierto? Entonces, en lo que dice aquí Pablo en su defensa en el versículo 13 es que lo que les dije realmente a ustedes es algo transparente, es algo que hemos decidido hacer, ¿cierto? Y tanto la influencia que estaba pasando allí en la iglesia de Corinto, que si usted me acompaña a este capítulo 2, capítulo 10, perdón, de 2 Corintios, versículo 7, dice así: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Mire, Pablo tiene que llegar allí y hablar claramente con ellos y les dice literalmente, mire, no se dejen persuadir, no permitan que otros piensen por ustedes. Fíjense en hechos evidentes, ¿cierto? Los que afirman que son de Cristo deben de reconocer lo que dice Pablo allí, es que nosotros, tanto ellos, somos de Cristo. Entonces, ya entrando en contexto, ¿cierto? Pablo esperaba allí ir a Corinto, ¿cierto? A Corinto, perdón. Pero todavía no había llegado allí porque surgió un cambio en su itinerario, ¿cierto? En sus planes. Y sus oponentes aprovecharon esta ocasión para criticarle y presentarle como una persona poco fiable. Incluso algunos de sus enemigos en Corinto decían que él no, lo que decíamos ahorita, lo que decíamos, que él no había pensado ir a visitarle, ¿cierto? Y él tanto que él tiene que reafirmar lo que estaba diciendo con su sinceridad. Y en los versículos 17 y 18 del capítulo 1 vemos que él afirma, dice, miren, ¿sabe qué? Cuando nosotros decimos sí, quiere decir sí. Y cuando él le enseña, y cuando él quiere decir no, cuando él dice no, quiere decir que no. Él tiene que reafirmar su posición en cuanto a lo que estaba diciendo. Y llegamos a este capítulo 2. Ya entrando en contexto, vemos este capítulo 2 y vamos a ver 4 razones por las que Pablo escribió allí, este capítulo 2. Número 1, primera razón, para prepararlos para su visita. Vamos a acompañarnos al versículo 1, dice allí del capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Miren, continuando con la línea de lo que estamos viendo en el capítulo 1, él se defiende de las acusaciones, ¿cierto? Por su cambio de planes. Y dice, determiné no ir a vosotros con tristeza. ¿Qué está pasando allí en la vida del apóstol? Él quería ir a la iglesia, él quería visitarles, él quería ser de ánimo en su llegada, ¿cierto? Pero él está diciendo que estaba desanimado por causa de ellos, ¿cierto? Él no quería visitarlos de esta manera, él no quería llegar allí a la iglesia con desánimo, con tristeza. Él reconoce que su visita podía llegar a traer desánimo a la iglesia allí, ¿cierto? Ya que su visita más reciente estuvo llena de conflictos y de disgustos, y él no quería ir así porque esto podía ser una experiencia triste para ellos. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Él dice, esto determiné para conmigo. Él toma una decisión. ¿Saben qué decisión tomó?
él mostró desinterés en renovar un conflicto. Él sabía que si los visitaba, tenía que verbalmente corregir lo que estaba pasando allí en la iglesia, ¿cierto? Y que esta visita lo heriría a él tanto como a ellos, ¿cierto? Entonces él toma una decisión allí y determina en esta decisión que no quería continuar, porque para él más adelante, vamos a ver, era difícil a toda hora estar de pronto corrigiendo a la iglesia, ¿cierto? Y no es que no quisiera hacerlo, porque él tenía la responsabilidad de hacerlo, más adelante lo vamos a ver. Y esto nos enseña algo práctico para nuestras vidas, ¿cierto? Por ejemplo, esto nos enseña a vivir, a ver a través de la situación que estaba pasando el apóstol allí, a tener sabiduría espiritual, ¿cierto? Para reconocer cuándo debemos confrontar una situación y cuándo debemos no hacerlo, ¿cierto? Dejando tiempo para sanar heridas y permitir un cambio de mente. A veces uno en su carne quisiera actuar ya frente a alguna situación, pero mire lo que dice el apóstol, dice: esto puede terminar en ir para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Él sabía que si llegaba allí a la iglesia, él iba a estar de bajo ánimo. Y toma una decisión muy importante, es no continuar, ¿cierto? En un conflicto que se estaba pasando allí en la iglesia, no continuar en este momento, dar tiempo para que la iglesia resolviera los problemas. Entonces, Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y algo que podemos aprender aquí es que a veces no debemos acelerarnos cuando tomamos una decisión de confrontar algo, de ir a alguna persona, de tomar una decisión que pueda traer desánimo a nuestras vidas. Debemos esperar en el Señor, aprender a ser prudentes, a ser pacientes, a no ser sabios en nuestra propia opinión. En nuestra vida debemos tomar este ejemplo. Decirle no a aquellos pleitos, a aquellos desacuerdos que roban nuestra energía, que dañan nuestro corazón. A veces debemos mejor esperar en el Señor, dar tiempo, dar un espacio para que el Señor limpie y calme las heridas que a veces se pueden presentar en nuestra vida. Fue la decisión que tomó Pablo allí, pero ahora el versículo 2 dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Pablo también sabía que otra visita no sería bueno para él, ¿cierto? Ya que el conflicto constante con los corintios podría deteriorar, podría dañar su relación con ellos. Por eso él dice: no puedo ir allí, no puedo ir de esa manera, no puedo ir triste a ustedes. El versículo 3 dice: y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Miren, lo que hace Pablo aquí, la primera razón que estamos viendo en esta noche, es preparar a la iglesia para su visita. Él dice: yo quiero ir a ustedes, pero de una manera en la cual pueda visitarlos y pueda ser alegre, una manera en la cual me pueda gozar, porque están haciendo las cosas como lo dice Dios, porque están haciendo las cosas como lo he recomendado a la iglesia. Es lo que dice el apóstol, ¿cierto? Quería que cuando él fuera tuviera una visita placentera, ¿cierto? En el cual ellos pudieran informarle a él que habían corregido lo que Pablo había escrito en la carta anterior, ¿cierto? Él quería una visita tranquila, él quería una visita llena de gozo a la iglesia. Y saben, yo pensaba en esto. Dice el versículo, dice: esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Mire, cuando vivimos en un mismo espíritu, cuando nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestras tristezas como hermanos se comparten. Por eso, como hermanos en Cristo, como siervos del Señor, nos afligimos, ¿cierto? Y nos entristecemos cuando aquellos que debieran alegrarnos por su fe, por su testimonio, nos afligimos cuando le dan la espalda a Dios, cuando no perseveran en su fe, o cuando nos dan la espalda, ¿cierto? Porque en Cristo aprendemos a amarnos como hermanos. Pablo quería llegar a la iglesia y encontrar gozo de aquellos en los cuales se debía gozar. Por eso Pablo no está exento, que donde debiera encontrar gozo, podría encontrar tristeza. Y él dice: espero que cuando vaya donde ustedes, cuando vaya a la iglesia, pueda llenarme de gozo. No quiero ir con tristeza, no quiero llegar a ver que no están haciendo lo que Dios dice en su palabra, que no están tomando las correcciones necesarias para que el Señor crezca en sus vidas. Y qué bueno es nosotros mantener un buen testimonio, qué bueno es preparar nuestras vidas siempre delante del Señor, ¿cierto?
Entonces, número 1, Pablo quería prepararnos para su visita. Número 2, Pablo quería que, Pablo escribió esto para manifestarles su amor. Dice el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y qué interesante es esto, ¿cierto? Pablo no disfrutaba en confrontar a los corintios, era algo difícil de hacer para él. Y dice Pablo aquí, dice que lo hizo con muchas lágrimas. Su meta no era llegar a contristarlos allí, más bien que él quería que supieran cuánto amor tenía por ellos. Y lo que quería mostrar el apóstol era el amor que tenía por ellos, que es en Cristo, ¿cierto? Hay personas, miren, la corrección para él no era algo que lo animara, no era algo que lo llenara de gozo, ¿cierto? Dice que era algo difícil, dice que era algo de muchísimas lágrimas, ¿cierto? Y hay personas a veces que se incomodan cuando el predicador presenta un mensaje severo. A veces la corrección de la palabra de Dios deja una sensación, ¿cierto?, de abatimiento, de desánimo en la congregación. Pero un predicador no es fiel a Dios si no lo hace de esta manera. Miren, la corrección a veces duele, pero la Biblia nos enseña que es necesaria. Mira, vayamos a 2 Timoteo 4:2, hablando de Pablo. Miren, cuando Pablo aconseja a Timoteo, lo hace de esta manera. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que dice, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo aconseja a Timoteo a predicar, a corregir, a reprender, a exhortar, a instruir, dice que con toda paciencia. Miren, toda persona que predica la palabra del Señor tiene la responsabilidad de corregir lo que está mal. Y aunque a veces o muchas veces no nos agrade ser corregidos, debemos comprender que quien nos corrige no es que esté en contra de nosotros, sino que nos ama con el amor del Señor. Por eso Pablo dice, escribo esto para corregir algunas cosas que están pasando, pero en el amor del Señor. Pablo, a través de su corrección, a través de las cartas que mandaba a la iglesia, mostraba su amor, ¿cierto? Un predicador fiel es quien enseña la palabra tal cual como ella es, ¿cierto? El amor también se vive a través de la corrección. Es la característica que Pablo está usando con la iglesia de Corinto allí. En su corrección está enseñando su amor. Amén. Entonces, número 2, para manifestar su amor. Tercero, para el perdón del creyente que había pecado. Miren, en este punto, aquí nos vamos a ubicar en el versículo 5. En este punto, debemos recordar que en su primera carta, en el capítulo 5, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Primera Corintios, capítulo 5, él les había reprendido, ¿cierto?, por haber permitido un caso de inmoralidad en la iglesia, ¿sí? Ahora, había un problema, inclusive viendo este capítulo 5, había un problema de incesto. Alguien tenía una continua relación inmoral con su madrastra, ¿cierto? Y los corintios allí parecían no estar preocupados por lo que estaba pasando, por esta conducta. Ellos estaban mirando tranquilamente para otro lado y estaban permitiendo este acto inmoral en la iglesia. Pablo cuando escribió a la iglesia, escribe para que ellos pudieran resolver esta situación. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13 dice, expulsad entre vosotros a este malvado. Lo que dice Pablo allí, Pablo da un consejo a la iglesia, cómo debía actuar la iglesia frente a este caso de incesto, ¿cierto? Y la congregación, ¿qué hizo? Obró en consecuencia y excomulgaron a esta persona, ¿cierto? Entonces, Pablo aquí a esta persona se refiere en Corintios 5:5 como el tal. Y en estos versículos dice, versículo 5 de 2 Corintios, capítulo 2 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a la misma persona, a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aquí pues nos da una característica de que Pablo está hablando de la misma persona, ¿cierto? El tal. No solo por esto,
por la corrección que Pablo está haciendo allí a la iglesia. Él habla a la iglesia, ahora en los versículos 5 y 6, ellos habían obedecido a Pablo, ¿cierto? Lo que que se me fue el volumen acá. Él había obedecido, ¿me escucha claro? Sí. Sí, perfecto. Él había obedecido a Pablo este consejo en el capítulo 5. Actuaron correctamente al apartar de la comunión a aquel hombre, ¿cierto? Entonces, el hombre, bajo el peso de una gran convicción por el poder transformador del Espíritu Santo, había reconocido su pecado. Y en vista de ello, ¿qué debía hacer la iglesia? Mira el versículo, debían perdonarle. Leamos el 7 y el 8. Así que, estamos en el capítulo 2, ¿cierto? Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Miren, él toma este caso, ¿cierto? Y ahora ve un hombre arrepentido de su pecado y dice, ahora como iglesia, no solamente deben perdonarle, ¿cierto? También deben consolarle. El no perdonar al hombre que se ha arrepentido es la misma equivocación de cuando le dieron la bienvenida con los brazos abiertos y la aprobación mientras estaba en pecado. Es lo mismo, ¿cierto? Ellos estaban errando en ambos extremos. Primero fueron muy indulgentes y después fueron muy severos. Pablo no solo dijo que debían perdonarle, sino que también debían traer consolación a esta persona a su vida, a esta persona que se había arrepentido de su pecado, ¿cierto? Porque así es como Dios perdona. Consolando, porque el consuelo tiene que ver con el corazón. Y qué bueno es cuando como iglesia podemos entender cómo funciona el perdón, ¿cierto? No es solamente decir te perdono y ya. La Biblia, Pablo, ¿cierto? Dios en su palabra nos aconseja que el perdón debe ir acompañado de consuelo. Y qué bueno que es como cuando iglesia empezamos a entender esto. Miren, Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice así, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauraron un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿cierto? Pablo dice que debían perdonarle para que no fuera consumido por demasiada tristeza. Había un riesgo por su postura severa hacia este hombre. ¿Saben cuál es el riesgo? El riesgo era que la iglesia, al retener la restauración y el perdón hacia él, se arriesgaban a arruinar su vida, ¿cierto? Causándole ser consumido por la tristeza. Entonces, ¿cómo debe actuar la iglesia cuando una persona está en pecado, pero esta persona reconoce su pecado, se aparta de su pecado? Dice la Biblia que la iglesia debe perdonar y debe consolar. Así perdona el Señor, así consuela a Dios. De esta manera debe actuar la iglesia, ¿cierto? Entonces, tercer punto aquí, dice que Pablo escribe aquí para el perdón del creyente de un pecado, pero aquí hay otra característica que podemos ver acá. Ahora Pablo escribe a la iglesia de Corinto para que la iglesia perdone, para que la iglesia restaure, ¿cierto? Pero también hay una cuarta característica que vemos acá, para que entendieran la estrategia de Satanás en el asunto. Leamos del versículo 8 al 11. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Saben para qué dice el versículo 11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Miren, Pablo escribe a la iglesia primero pidiendo perdón para este hombre, mostrando cómo debía actuar la iglesia, pero también escribe para que ellos entendieran la estrategia de Satanás en el asunto, ¿cierto? Ellos debían dar amor a este hombre arrepentido. Pablo escribe en 1 Corintios 5, ahora para probar su obediencia, ¿cierto? ¿Cómo debía actuar la iglesia? Y ahora, en este asunto que la iglesia estaba pasando por alto, por desapercibido, y ellos pasaron la prueba, ¿cierto? Ahora les prueba de nuevo, dice el versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba. Ahora de nuevo la iglesia se encuentra en una prueba, ¿cierto? Ahora la prueba es mostrar amor a su hermano arrepentido.
Y qué maravillosa prueba para la iglesia. Pablo quería que ellos fueran obedientes en todo. Y esto nos lleva a comprender que el amor también se muestra con obediencia, que la verdadera obediencia consiste en poner a Dios por encima de todo. Y qué bueno es cuando nosotros podemos tener eso en nuestro corazón. Cuando la obediencia nos lleva primero a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué me aconseja Dios en esta decisión que tengo que tomar? Aquí Pablo está aconsejando a la iglesia. Lo que debe hacer la iglesia es, si una persona se aparta, es perdonarle, ¿cierto? Ahora, lo contrario de esa actitud es la de aquellos que creen que la terquedad, que la obstinación, que la soberbia forma parte de la espiritualidad. Lo que dice Pablo, no. Le dice a la iglesia, así no funcionan las cosas del Señor, ¿cierto? Miren, esto es una influencia negativa que utiliza Satanás, ¿cierto? Así como lo es cerrar los ojos a la inmoralidad. Es una influencia negativa que utiliza Satanás para ganar ventaja. Él aprovecha nuestros errores como individuos, como iglesia, para ganar ventaja. Y qué triste es cuando como iglesia nos encontramos en una posición soberbia cuando debemos perdonar. Pablo insta a la iglesia a que debe perdonar a esta persona que está siendo arrepentida, porque el no hacerlo es dar a este hermano en las manos del enemigo, ¿cierto? Es permitir que el enemigo tome ventaja. Y esto nos deja una enseñanza muy importante, a perdonar como Dios dice, no en nuestras fuerzas, ¿cierto? Dice como Dios nos enseña, a perdonar y a consolar, a restaurar, dice la palabra del Señor. Y no hay nada más peligroso que darle la oportunidad a Satanás de reducir a un pecador a la desesperación, ¿cierto? De que la iglesia no haga un proceso de restauración genuino y entregar a esta persona a Satanás, ¿cierto? Siempre que fracasamos en dar perdón, en traer consuelo a la confesión sincera, literalmente caemos en el juego de Satanás. Miren, y hay dos cosas de las cuales uno no escucha mucho, no oímos mucho. Número uno, de personas que admiten sus pecados y piden perdón. Número dos, de creyentes que perdonen a aquellos que confiesan sus pecados. ¿Saben? A veces tomamos esa posición de soberbia, esa posición que no es una posición espiritual, esa posición de murmurar, esa posición de orgullo a la hora de perdonar. Y dice Pablo allí, no es una posición espiritual, no es una posición que como iglesia nos hace semejantes a Cristo. La posición de Cristo es la posición de humildad, es la posición de restaurar, es la posición de perdonar, es la posición de olvidar, es la posición que el creyente debe tomar cuando alguien se ha arrepentido, cuando alguien se ha alejado de algo que estaba haciendo y está en restauración. La iglesia de Cristo está puesta para amar, dice aquí, este versículo es muy interesante, para confirmar el amor para con Él. Y debemos hacernos esta pregunta en esta noche, ¿cierto? ¿Estamos confirmando el amor con aquellas personas que han hecho daño en nuestras vidas y que hemos perdonado? A veces podemos tener algo errado sobre el perdón, ¿cierto? A veces podemos decir, yo perdono a esta persona, pero quizás uno vea a esa persona y no sienta agrado. A veces podemos caer en una posición mundana en cuanto al perdón, porque así perdonan los impíos, ¿cierto? Dicen, te perdono, pero no te puedo ver. Qué triste es cuando como creyentes tomamos una posición tan difícil con un hermano en Cristo. No debemos ver a través de nuestros ojos cuando perdonamos a alguien, a través de los ojos del Señor Jesucristo, a través del corazón de Dios. Aprendemos a perdonar. La única manera en la que uno aprende a perdonar es a través del corazón del Señor. Porque cuando perdonamos como Cristo dice, podemos ver a ese hermano que aún nos ha causado daño, que aún ha caído en cualquier pecado, y lo miramos con amor, porque es como Cristo mira a sus hijos, ¿cierto? Entonces, conclusión final, debemos aprender que somos capaces de cometer cualquier pecado, aquellos que otros han hecho, y así como en el caso de Corinto, de la iglesia allí, cuando una persona se arrepiente de su pecado de ser restaurada, dice la Biblia, con un espíritu de mansedumbre, con benignidad y reintegrada a la comunión con la iglesia. Esta es una parte importante en el ministerio cristiano. Perdonar, hablábamos ahorita, tiene que ver con olvidar, tiene que ver con deshacerme de eso que me hizo daño, ¿cierto? Como iglesia, perdonar tiene que ver
con apartar, ¿cierto? Tiene que ver con mirar al hermano con amor. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y aquí está la característica de lo que Pablo nos está hablando aquí. Dice, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben por qué debemos perdonar? Aquí está una de las características del perdón, porque Cristo nos perdonó a nosotros y no somos más que Él. Para decirle a alguien, no lo perdono, lo perdono pero no lo puedo ver, no tiene sentido. Es algo que Pablo dice, la iglesia perdona, muestra amor, ¿cierto? Y dice el versículo que no solamente perdona, sino que también abraza, sino que también consuela. Y qué bueno es que nosotros como iglesia podamos tomar esa posición. Que cada uno, si ha llegado, no sé cómo haya llegado hasta el día de hoy, quizás hay algo por lo cual usted no haya perdonado a alguien, quizás hoy haya algo por lo cual debemos pedir perdón, ¿cierto? Quizás haya algo que esté dañando nuestro corazón, que esté generando malestar en nuestras vidas, porque no lo hayamos podido sacar. Hoy es un tiempo para traerlo delante del Señor. Hoy es un tiempo para perdonar, no como yo creo, sino como Dios dice. Hoy es un tiempo para pedir perdón, no como yo creo que se debe pedir perdón, sino como Dios nos enseña en su palabra. El perdón se pide, ¿cierto? Dice aquí la Biblia que esta persona se arrepintió y se alejó. El perdón se pide no haciendo lo que se viene haciendo. Y perdonamos con el corazón, pero no con el de nosotros, porque a veces no es suficiente, sino como Dios nos ha enseñado. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Saben? Cuando no perdonamos, cuando somos soberbios a transmitir el perdón, dice que el enemigo gana ventaja. Y cuando el enemigo gana ventaja, es una de sus estrategias para traer desánimo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta noche. Padre de la gloria, damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que podamos, Señor, vivir esta vida como tú quieres, Señor. Para que podamos agradarte, Señor, todo lo que hacemos a diario, Señor. Para que podamos, como decía el apóstol, Señor, para que podamos, Señor, mostrar amor, Señor, con nuestros hermanos, aún en tiempos de corrección, Señor. Para que podamos gozarnos, Señor, cuando como iglesia nos reunamos a honrarte, Señor. Pero también, Señor, oramos en esta noche para que podamos perdonar como tú nos enseñas, Señor. Para que también, Señor, podamos ser personas humildes, Señor. Y cuando haya que pedir perdón, Señor, también podamos hacerlo de la manera en que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por esta noche, Señor. Y oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, para que bendigas este tiempo, para que bendigas sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.